Le doy la bienvenida a todos los que ya nos comenzaron a ver por internet. Que Dios los bendiga. Amén. Le damos la bienvenida a los hermanos que no hayan llegado porque les había pedido que no llegaran 15 días más. Sean bienvenidos. Y pues vamos a pedirle al Señor que nos hable hoy. Amén. Que nos ministre hoy. Amén. Así es que vamos a orar. Ahí acompáñeme a orar en su lugar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Salvador, te suplicamos, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva en este lugar, Señor. Que nos hables, que nos ministres, así como lo has hecho en medio de la alabanza y la adoración, Señor. Extiende tu bendita mano, Señor, y toca nuestro ser, Señor, que podamos estar listos, Señor, que nuestros oídos estén prestos para escuchar tu palabra en medio del mensaje. En el nombre de Jesús, bendice a los que están escuchando a través del internet, Señor, donde quiera que se encuentren, Señor. Extiende tu bendita mano hasta allá, Señor, y háblales y ministrales en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Hoy quisiera yo hablar el tema, las consecuencias de vivir un evangelio incompleto. Y simplemente ya exponer la palabra incompleto a algunas personas les trae un poco de incomodidad, ya que el evangelio del Señor es completo para salvar a la gente. Amén. A aquella persona que se convierte, aquella persona que acepta que necesita ayuda de Dios. Pero voy a usar un versículo para que haya comparación y poder entender esta porción de un evangelio incompleto en Gálatas capítulo 1 verso 6, solamente como algo comparativo, didáctico, y que veamos que lo que voy a hablar no es algo fuera del contexto de la Biblia, sino que está en la Biblia. Y Primera de Corintios nos habla de que todas las cosas que le sucedieron a Israel son figuras para los que hemos sido alcanzados en este tiempo. Entonces, nosotros tenemos que ver a Israel lo que pasaron y decir, Señor, esto nos va a pasar a nosotros, esto nos puede pasar a nosotros, y cuidarnos. Entonces, en Gálatas capítulo 1, verso 6, y ya esto es después de que Jesucristo había resucitado, la iglesia de Cristo ya había comenzado los salvos de esta etapa. Dice en Gálatas 1:6, me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio. Entonces aquí el apóstol Pablo también dice una palabra semejante a la que yo les acabo de poner, un evangelio incompleto, pero él dice un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio. Solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Y vuelve a secundar eso, como hemos dicho antes, era algo que enseñaban. También repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibiste, sea anatema. Lo que quiere decir que vivir en un evangelio incompleto, en un evangelio que lo han perturbado, lo han desviado, podemos llegar a ser anatemas. Y la palabra anatema quiere decir dedicado a destrucción. Lo quiere decir que va a ser destruido, algo que se tiene que desvanecer. Y eso me alarma, porque nosotros en este tiempo tenemos que pedir al Señor con todas las fuerzas de nuestro corazón que nos ayude a vivir un evangelio completo, no a medias. Amén. Entonces, veamos otro versículo. Entonces, en Jueces capítulo 2, verso 7, cosas que le sucedieron al pueblo de Israel. El pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué,
los cuales habían sido testigos de la gran obra que el Señor había hecho por Israel. Verso 10. También toda aquella generación fue reunida a sus padres. ¿Quiénes? Josué, los ancianos. Y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor. 70 años después, 80 años después, 100 años después, digamos. Se levantó otra generación. ¿Y cuál era el problema? Que no conocían al Señor, ni la obra que Él había hecho por Israel. ¿De quién fue la culpa? De los padres. Wow. De las personas que no pudieron dejar un legado. Y hoy quiero ser de alguna manera muy, no quiero usar la palabra franco, aunque siempre regularmente lo soy, sino que quiero ser, usar palabras dulces. Pero lamentablemente el estado en el que el pueblo de Dios está viviendo el Evangelio está preparando a su descendencia para que apostate de la fe. Mire lo que le estoy diciendo. La manera como los padres estén viviendo el Evangelio va a depender de cómo sus hijos se van a entregar. Si sus hijos están conociendo al Dios Todopoderoso, si Dios es suficiente para seguirle en medio de toda circunstancia. Les he enseñado hace 2 domingos que debemos de levantar altar a Dios en todo tiempo. Les hablé de que va a haber enemigos que van a querer que nosotros paremos la obra de restauración en nuestras vidas. Pero hoy quiero hablarles acerca de las consecuencias de no vivir un evangelio completo, un evangelio conforme a la palabra de Dios. Hay mucha gente que lo que ve piensa que es lo completo y por lo tanto hace lo que vio hacer a sus padres. Si sus papás no se interesaban en la palabra de Dios, en la oración, en ir a la iglesia, ellos tampoco lo van a hacer. No espere que sus hijos sean mejores que ustedes. Y eso es lo que pasó. Y miren Jueces capítulo 21, verso 25, y en esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. Terminaron entonces haciendo cada quien conforme a su placer. Bueno, veamos un poquito de lo que pasó cuando edificaron el primer templo. Salomón tuvo el privilegio y la bendición de hacerle casa al Señor, porque templo es casa. Y edificó un templo o una casa para Dios, cosa que Dios no le había pedido al hombre, por la razón de que Dios es grande. Amén. Dios es todopoderoso. Y le dijo a David le dijo al profeta: oye, no es posible que yo viva en un palacio y que el Señor nuestro Dios esté en un tabernáculo, en una tienda. Le quiero hacer un palacio, una casa grande. Y el profeta le dijo: hazlo, Dios te ha dado gracia. Y cuando llega el profeta a su casa, Dios le habla y le dice: ¿por qué le dijiste a David que me hiciera un templo? ¿Acaso yo lo he pedido? Si la tierra es estrado de mis pies, ¿dónde? ¿Cómo puede hacer un templo que yo pueda entrar? Ve, dile que no. Y va él y le dice a David: ¿sabes qué, David? Me dijo el Señor que tú no lo vas a poder hacer porque has derramado sangre. Pero él dice que le va a dar el privilegio a tu hijo que le construya una casa. Por cuanto tú quisiste construirle una casa a Dios, Dios dice que Él te va a construir una casa a ti. Hermano, el principio, o desde un principio, lo que Dios quería es habitar dentro de los hombres. Que la casa que le preparemos a Dios no sea un edificio, sino que sea nuestra vida y nuestro corazón.
Amén. Y así se encontraba. Entonces llegó el momento que Dios permitió pues que le hicieran esa casa. Salomón lo hizo de una manera extravagante como Dios les había mostrado, y estas fueron las consecuencias. Segundo libro de Crónicas, capítulo 5, llevaron el arca a la tienda de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en la tienda, los sacerdotes levitas los llevaron. En el verso 14 dice: y los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar a causa de la nube, porque la gloria del Señor que llenaba la casa. Ahí no sé, le quité de más. Y todos los hijos de Israel, viendo descender el fuego y la gloria del Señor sobre la casa. Según de Samuel 5:19, David consultó al Señor diciendo: Señor, subiré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y el Señor dijo a David: sube, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tus manos. Entonces, ¿por qué puse ese último versículo? Porque buscaban la dirección de Dios. Amén. Entonces, veamos lo que pasó en el segundo templo. Yo tengo un punto donde quiero llegar, hermanos, y ahí me voy a detener, pero primeramente voy a leer algunos versículos. Dios le permite a Salomón edificarle una casa al Señor, cosa que no le había pedido, pero Dios la permitió. Y cuando el pueblo de Israel es llevado cautivo por 70 años a Babilonia, regresan y la primera meta que tienen es reconstruir el templo. Y lo hacen. Dios permite una vez más que se levante el templo, porque en los tiempos de Ezequiel, si usted lee el libro de Ezequiel, Ezequiel fue un profeta en Babilonia. Allí en Babilonia también murió, y ahí profetizó, y Ezequiel habla del templo y les puso en el corazón la necesidad de que haya un templo, la necesidad donde hay una presencia del Señor. En Esdras capítulo 3, verso 10, vemos cuando llegan y comienzan a edificar ese templo. Cuando los albañiles terminaron de echar los cimientos del templo del Señor, se presentaron los sacerdotes en sus vestiduras, con trompetas, y los levitas, hijos de Asaf, con címbalos para alabar al Señor conforme a la instrucción del rey David de Israel. Y cantaban y alababan, dando gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba a gran voz, alabando al Señor, porque se habían echado los cimientos de la casa del Señor. Pero muchos de los sacerdotes y levitas y jefes de las casas paternas, los ancianos que habían visto el primer templo, cuando echaban los cimientos de este templo delante de sus ojos, lloraban en alta voz, mientras muchos daban gritos de alegría. Y el pueblo no podía distinguir entre el clamor de los gritos de alegría y el clamor del llanto del pueblo, porque el pueblo gritaba en voz alta y se oía el clamor desde lejos. ¿Había alegría en el segundo templo? ¿Había gozo? Y había nostalgia a la misma vez, porque los sacerdotes que habían visto el primer templo de Salomón, y ahora que, hermano, habían pasado ya casi 100 años y ven el otro templo que está siendo restaurado, dicen: no se compara. Y empezaban a llorar, pero a la misma vez había alegría, porque los nuevos no habían visto nada. Apenas ellos estaban viendo algo que les había profetizado Ezequiel. Y empezaron a ver el templo, había alegría, pero no había comparación con el templo de Salomón. Esdras verso 6:15: y este templo fue terminado el tercer día del mes de Adar, era el año sexto del reinado del rey Darío, y los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas, los demás desterrados, celebraron con júbilo la dedicación de esta casa de Dios, Y para la dedicación de esta casa de Dios ofrecieron 100 novillos, 200 carneros, 400 corderos, y como ofrenda por el pecado por todo Israel, 12 machos cabríos conforme al número de las tribus de Israel. Entonces asignaron a los sacerdotes en sus secciones y los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, como está escrito en el libro de Moisés. Estaban haciendo lo correcto.
Pero había diferencias de las que hubo en el templo de Salomón y ahora en el templo de Zorobabel, segundo templo, el templo restaurado. ¿Y por qué? Para mí es bien importante hablar de esto, hermanos, porque quiero que sepan que hay una diferencia entre la iglesia primitiva y la iglesia actual. Amén. Hay una gran diferencia de la iglesia primitiva que buscaba el rostro de Dios, que adoraban, que se entregaban, que tenían visiones, que Dios los dirigía, a la iglesia actual que ahora se dirige de diferente. Y lo voy a enseñar porque está en la Biblia. Cosas que que tenía el templo de Salomón, que el segundo templo no tenía. Primero, el arca del pacto. Cuando Nabucodonosor vino a invadir al pueblo de Israel y llevarlo cautivo, una de las cosas que pasó es que se destruyó el templo, pero el arca del pacto se perdió. A saber a dónde la llevaron, ya nunca la encontraron, y hasta la fecha solamente podemos ver que Indiana Jones hizo una película buscando el arca. Y dicen que Estados Unidos la tiene por ahí. No, hermanos, a saber dónde está. Pero vemos entonces que una de las primeras cosas que tenía arca del pacto, y el segundo templo no tenía arca del pacto. Tenía el arca del pacto, donde la ponían, en el lugar santísimo. Había el lugar santísimo, sí, pero sin los utensilios, sin lo que tenía que ir ahí. Lo que quiere decir que puedes tener el templo, puedes tener una apariencia, pero no puedes tener dentro de ti lo que Dios quiere que tengas. Y el arca del pacto representa el plan de salvación en Jesucristo. Saber que Jesucristo es el único Salvador, es el único camino que lleva al cielo. La Escritura dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Lo que hace el arca del pacto, legaliza el templo, le da legalidad al templo, porque se están basando en una promesa, en un pacto que Dios hizo para ese pueblo que adora ahí. Ahora, el arca del pacto en aquel entonces era el pacto de la circuncisión, donde ellos, a través de la circuncisión, venían a ser pueblo de Dios. Y el arca del pacto recordaba que el Señor los había escogido a ellos. Ahora el arca del pacto para nosotros es Jesucristo. Y el hombre y la mujer cristiana que llega a una iglesia pero no está segura de su salvación, no está consciente, hermano, que todo lo que las promesas que Dios nos ha dado han sido por Cristo. Para usted, ¿quién es Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo se los tuvo que decir, a preguntar a los discípulos: ¿quién dicen los hombres que yo soy? A unos dicen que eres profeta, otros dicen que eres Juan el Bautista. Bueno, está bien, vamos a ver, allá hay confusión. Pero ustedes, ¿quiénes dicen que yo soy? ¿Tienen claridad? ¿Tienen el arca del pacto en vosotros? Y Pedro dijo: Señor, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Amén, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Reunirse en una iglesia sin haber aceptado a Jesucristo y continuar reuniéndose en una iglesia sin saber que en realidad se ha aceptado a Jesucristo, estás construyendo el segundo templo sin arca. Y hoy vemos en las iglesias gente simpatizante, gente que llega a la iglesia: me gusta el ambiente, aquí puedo encontrar amistades, a lo mejor encuentro a mi esposa, a mi esposo, la gente es muy nice, pero no has tenido un encuentro, no has aceptado a Jesucristo. No, todavía no. Estás edificando un templo sin arca. El arca del pacto. El pacto que nos han dado es a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que es por sus llagas, que es por su derramamiento de sangre que el Señor nos ha salvado. Amén. Diferencias que había en el templo de Salomón y en el templo de Zorobabel.
Otra diferencia es que había fuego sagrado, descendía fuego del cielo. Ese fuego lo tenían ellos que preservar. Ellos tenían prohibido encender fuego natural. Ellos hacían el sacrificio desde sus antepasados y le decían: Señor, por favor, ten misericordia, haz descender tu fuego sobre este altar. Y llegaba el fuego, y ese fuego no lo tenían que dejar apagar, tenían que ellos cuidarlo. Y cada vez que ofrecían sacrificios tenían que usar ese fuego. Leímos que cuando se edificó el templo de Salomón, cayó fuego del cielo y empezaron los sacrificios a quemarse con ese fuego. El fuego nos habla del Espíritu Santo. Hoy en día la iglesia se está edificando sin la ayuda ni la guianza del Espíritu Santo. Y queremos levantar sacrificio y altar al Señor con habilidades humanas. Y le decían: Señor, es que aquí podemos, tenemos dinero, tenemos ideas, pero no es con espada ni con ejército, dice el Señor, es con su Santo Espíritu. Aleluya, aleluya. Démosle un aplauso fuerte al Rey de la Gloria. No había fuego, pero había alegría, había nostalgia, pero no había arca, no había Espíritu Santo. Hermano, no nos dejemos llevar por las emociones, no nos debemos dejar llevar porque, ay, qué bonito se sintió, había alegría, alguien estaban llorando. No, hay que ver, está el arca del pacto, reconocen a Jesucristo como único Salvador, un mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo. Le dan oportunidad al Espíritu Santo para que guíe sus reuniones, para que Él encienda el fuego de la presencia del Señor en cada sacrificio. Esa iglesia yo quiero ir. Ese hermano está edificando bien un templo para el Señor. Pero la tercera cosa era que la gloria de Dios estaba en ese lugar. Dice la Escritura, hermano, que los sacerdotes ya no pudieron ni salir ni entrar porque la gloria, la nube de Dios descendió. No el arca del pacto, no el fuego que ellos tenían, era una nube que descendió. Hermano, qué importante es que dejemos que el Señor descienda en nuestras reuniones. Reunirnos a estudiar solo la palabra de Dios, a cantar cantitos y gloria a Dios y irnos sin haber tenido una experiencia con el Señor, debería de preocuparnos. Deberíamos de decirle al Señor: Señor, por favor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mi casa, ten misericordia de mi iglesia, Señor, que descienda tu presencia, porque tú estás en todo lugar, pero no en todos los lugares te manifiestas. Manifiéstate en este lugar. Qué rico es salir del culto diciendo: hoy la gloria de Dios descendió a la iglesia. Hoy la nube del Señor nos llenó, nos cubrió. No estamos hablando que no conocemos a Jesucristo como único Salvador. Amén. No estamos diciendo que no dejamos al Espíritu Santo y no creemos en Él, no lo creemos, pero que se evidencie. Mucho wiri wiri y poca administración de parte de Dios. Lamentablemente, hermano, hay grupos cristianos que ya no le dan lugar al Espíritu Santo o a la presencia del Señor. Si alguien dice aleluya, le dicen: por favor, está disturbando el ambiente, ¿no ve que la gente se puede despertar? El segundo templo que estaban restaurando no tenía arca de pacto, no tenía fuego sagrado, no tenía la gloria de Dios, porque, hermanos, apenas estaban dedicando el templo y la presencia de Dios descendió. Estos dedicaron el templo, lloraban, alegría, pero la presencia de Dios ausente. Y Dios viendo, yo me imagino a Dios viendo desde lejos, a ver hasta dónde llegan, a ver hasta dónde quieren llegar a jugar a la iglesita. La cuarta cosa que no tenían era Urim y el Turim.
El Urim y el Turim representa revelación de la voluntad del Señor. Porque una cosa es, hermanos, tener a Jesucristo, tener al Espíritu Santo, tener la manifestación del Señor, se sintió la gloria, pero ¿hacia dónde me tengo que dirigir? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Hacia dónde voy a caminar? Debemos de pedirle guianza al Espíritu Santo y debemos de pedirle al Señor: Señor, revélanos no solo tu palabra, sino tu voluntad. No quedarnos con las revelaciones del pasado, no quedarnos, hermano, con las experiencias del pasado. Señor, ¿por qué estamos en esta dirección? ¿Por qué estamos casi en el centro de esta ciudad? Tienes un propósito, Señor, por favor, muéstranos. ¿Por qué me trajiste a esta congregación, Señor? Por favor, dirígeme, ayúdame. El tener Urim y Tumim, lo que quiere decir es que Dios sigue hablando. Dios sigue dirigiendo a su pueblo. Reunirse semana tras semana, mes tras mes, año tras año, y no le preguntemos al Señor: ¿cuál es el plan que tú tienes para mi vida? Estás edificando sin Urim y Tumim. ¿Y habrá consecuencia de eso? Sí, y ese es el tema. Hay consecuencias. Hay consecuencias que la iglesia solamente se esté llenando de gente que simpatiza. Hay consecuencias que no se le esté dando lugar al Espíritu Santo en la iglesia. Claro que sí lo hay. Que solamente se le está dando lugar a las habilidades humanas. ¿Será que es bonito llegar, cantarle al Señor, pero que no dejemos que la gloria del Señor descienda? Claro que hay consecuencias. En este tiempo, después de que se levantan el templo de Zorobabel, segundo templo, hermano, las cosas eran frías. Sí, tenían rituales, sí hacían las cosas que supuestamente Moisés mencionó, pero se levantaron los fariseos. Usted sabe que el grupo de los fariseos fue el que más se le opuso a nuestro Señor Jesucristo cuando vino, porque los fariseos creían que ellos tenían la razón, que podían interpretar la ley. Hermano, el apóstol Pablo, antes de ser apóstol, era Saulo de Tarso, y dice, era fariseo de fariseos, y lo que quería era matar a los cristianos porque a su parecer y a su conocimiento estaban ellos ofendiendo a Dios. Ahí nació el fariseísmo. Después de que levantaron este templo y las cosas fueron muy rutinarias, no había presencia de Dios, no se hablaba de Jesucristo en las reuniones. Hermano, qué terrible que vayas a una iglesia y que no se mencione una vez que es por la gracia y la misericordia de Dios que Él dio a su Hijo para que muriera en nuestro lugar. Que no se hable nada del sacrificio de Jesucristo. Pasen semanas y en una iglesia no se hable de que Jesús fue el mediador entre Dios y nosotros. Esa iglesia está mal. Que no se hable nada del Espíritu Santo, de los dones, de los frutos. Esa iglesia está mal. Y los fariseos nacieron. ¿Y cómo nacieron? Fue un grupo, un movimiento político y social, y así como una escuela de pensamientos. Eran gente viva, busa. Vamos a poner a que interprete, que nos ayude aquí. Hermano, no son las habilidades que te hacen apto para el ministerio. Dios no llama a gente capacitada, Dios llama a gente para capacitarlo después. Se levantaron los saduceos. ¿Y qué eran los saduceos? Los saduceos vienen de la descendencia del sacerdote Sadoc. Y Sadoc fue un sacerdote bonito, bien hecho. Pero ¿qué es lo que pasó? Pensaban que por herencia, sin hacer ellos nada, solamente por herencia, tenían una posición en el templo. Y ellos terminaron no creyendo en ángeles, no creían en las cosas espirituales, y terminaron no creyendo en la resurrección.
Ellos no creían que el hombre va a resucitar. Usted sabe que hay gente en la misma iglesia que piensa que después de que se termine esta vida se acabó todo y está en una banca. Quizás no está aquí, quizás me están viendo por internet, pero ya agarraron la doctrina de los saduceos. La doctrina de los fariseos se está dando en las iglesias. Luego vienen los esenios. Hermano, hablar de los esenios es tremendo. Estos esenios eran miembros de una secta judía que también ellos se aislaron. Gente que solamente no se juntaba con la chusma. Y bueno, y vienen los celotes o celotas, fueron un movimiento también político, nacionalista. Bueno, se levantaron grupos. Cuando nosotros no tenemos el arca del pacto, cuando nosotros no tenemos el fuego de Dios, que es el Espíritu Santo, cuando nosotros no tenemos la presencia y manifestación de Dios, el Urim y Tumim, dirección de Dios, hermano, va a haber grupos. ¿Y qué es lo que hay hoy en día en la iglesia? Grupos. Amén. Bueno, entonces veamos qué pasó. Parece que, ay hermano, ¿y qué? No, escúchame lo que está pasando, que la iglesia se está dividiendo cada día más, la iglesia del Señor, gente mala que está entrando dentro de las mismas iglesias, y ahora viene una consecuencia. El profeta Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, predicó más o menos 430 años antes de que Jesucristo viniera. Y predicó por 30 años. Y este profeta llegó y les dice: profecía de la palabra del Señor a Israel por medio de Malaquías. Pero hay una versión y la versión en inglés dice: la carga que Dios tenía la puso en la boca del profeta Malaquías para que le hablara a su pueblo. La carga. Hermano, Dios está cargado al ver a su iglesia, al ver a sus hijos. Y dice: Señor, el cielo, estos me están edificando un templo donde yo no estoy, donde mi hijo no está, donde no está mi Espíritu Santo, donde sus habilidades son las que cuentan y no la presencia del Señor. Les dice: yo os he amado, dice el Señor, pero vosotros decir: ¿en qué nos has amado? ¿No eras Esaú, hermano de Jacob? Declara el Señor. Sin embargo, yo amé a Jacob. La primera cosa que empieza a manifestarse en una iglesia, en una persona que no tiene estas cuatro cosas, ¿sabe qué es? Piensa, ha tomado el evangelio muy a la ligera. Y cuando dice: yo os he amado, dice: ¿en qué me has amado? Yo te escogí. Hermano, Dios no trajo una red y empezó a tirar la red y trajo así no, Él individualmente llegó a tu vida, tocó tu vida y te miró y dijo: a este yo lo quiero salvar. Es vago, es malo, es tremendo, pero no me importa, yo lo escojo. En eso vemos el amor de Dios, que nosotros no lo escogimos a Él, Él nos escogió a nosotros. Aleluya, aleluya. Den un aplauso fuerte al Rey de la Gloria. Ahí radica. Pero cuando nosotros no tenemos estas cuatro cosas, pensamos que todos somos iguales, que estamos aquí por decisión propia. No estamos en este lugar por decisión propia. Hermano, nos escogió el Señor. Él fue y nos buscó, así como la oveja perdida fue y la encontró y se la llevó al redil. Así estamos nosotros, usted y yo aquí, porque Dios nos buscó, nos encontró y nos escogió. Eso se llama amor de Dios. El hecho de que usted haya sido encontrado es amor de Dios. ¿Cuánta gente, hermano, anda perdida? ¿Usted le da gracias a Dios por su salvación, hermano? Levante su mano derecha y dígale: Señor, gracias porque tú me escogiste, Señor. Tú mostraste tu amor
al enviar a tu Hijo a morir en la cruz del Calvario por mí, Señor. Gracias por tu amor. Tú me amas, Señor. Tú me amas, Señor. En el nombre de Jesús. Y entonces continúa el profeta. Hermanos, son solamente pocos capítulos. El hijo honra a su padre, el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? ¿Dónde está mi honra? Si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos: a vosotros sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Pero vosotros decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Hermanos, respondones nos hemos hecho. Irreverentes, sabiendo, hermano, que Dios, a pesar de que es grande, no le tenemos respeto. Y Él les dice: hey, el hijo honra a su padre, el siervo a su señor. Pero si yo soy padre, pues ¿dónde está mi honor? Hermano, entramos a la presencia de Dios como si nada. No somos reverentes delante de Dios, no levantamos mano y: Señor, tú eres grande. Te indignas a llegar a nuestra reunión, Señor. No, masticando chicle, haciendo, hermano, llegando tarde a la iglesia, salimos, entramos y no tenemos reverencia a la presencia del Señor. Y eso es lo único que está evidenciando que en tu templo no hay arca, no hay fuego, o careces alguno de estos cuatro. Hermano, yo soy cristiano. Bueno, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofreces sobre mi altar pan inmundo. ¿Qué le traemos al Señor? Bueno, cuando usted sabe que venir a la iglesia no es para venir a recibir, sino que es para venir a dar, porque el Señor nos da en toda la semana. Allá, hermano, en la mañana nuevas son sus misericordias cada mañana, ¿eh? Solo levantar las manos. Le pedimos al Señor y cae el maná, Dios nos bendice. Y cuando llegamos a la iglesia todavía: Señor, dame más. Pues que no te di entre semana. Ahora te toca darme la gloria a mí. Ahora te toca alabarme a mí. Viene y dice: menosprecian mi nombre. ¿Por qué? Porque cuando vienen al culto a dar sacrificio, lo que me vienen a dar es pan inmundo. Y vosotros decís: ¿en qué hemos deshonrado? ¿En qué decís? En que decís: la mesa del Señor es despreciable. Ay, esa palabra ya me la sé. Ay, otra vez van a predicar lo mismo. Ay, otra vez. Y cuando presentáis un animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Y cuando presentáis el cojo y el enfermo, ¿no es malo? ¿Por qué no lo ofrecéis a tu gobernador? ¿Se agradaría de ti o recibiría con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Me estás deshonrando porque no me estás dando la honra debida a mi nombre. Te acercas a mí con pan inmundo, te acercas a mí con lo ciego, con lo cojo, y lo ofreces como si fuera lo mejor. El Señor estaba molesto. ¿Por qué? Porque había una congregación, había una iglesia que no tenía cuatro cosas. Debemos nosotros de asegurarnos que en esta iglesia, hermano, no nos olvidamos que si estamos de pie es por el sacrificio de Jesucristo. Si Dios no nos consume es por el sacrificio de Jesucristo. Si podemos ofrecer un sacrificio a Dios es por la ayuda del Espíritu Santo. Si sentimos, hermano, la presencia de Dios que baja. Yo no sé si usted sintió cuando esta jovencita estaba alabando al Señor. Se sintió la presencia del Señor. Pero más de algunos dicen: pues yo no la sentí. Hermano, en esta congregación se siente la presencia de Dios. Desciende la presencia del Señor. Y hay dirección para tu vida.
La gente empezó a deshonrar por causa de esas cosas. Pasaron 20, 30 años y la gente no cambiaba. 40 años, 50 años, 60 años y no había, hermano, los viejos, la gente que debía haberse puesto los pantalones y decían: cuentos, yo tengo que enseñarle bien a mis hijos, son cuentos, yo tengo que enseñarle bien a los que están viéndome. No, pero ahora los viejos, perdón hermano por la palabra viejo, pero los mayores, la gente que tiene más tiempo en el evangelio es la más floja. No usted está aquí, gracias a Dios. ¿Cuántos años usted en el evangelio? Yo tengo 20 años, hermano. ¿Sí? ¿Y sirve en la iglesia? Pues ayudo a veces. ¿Y luego por qué? Ya no sigo. 20 años. Usted ya predica. Ay, no, eso no es para mí. Bueno, ¿qué hace en la iglesia? Pero 20 años tengo en el Señor. Fíjese, hermano, fíjese. Vergüenza nos debería de dar. Tenemos tiempo en el evangelio y son nuestros hijos que nos están diciendo: vámonos a la iglesia, papá, vamos a llegar tarde. Ay, nada, al cabo está el hermano, la hermana ahí cantando. No me gusta cómo canta. Y entonces traemos, hermano, al Señor lo malo, lo cojo, lo ciego. Verso 1. Capítulo 1, verso 10. Oh, si hubiera entre vosotros quien cerrara las puertas para que no encendieran mi altar en vano. No me complazco en vosotros, dice el Señor de los ejércitos, ni de vuestras manos voy a aceptar la ofrenda. Porque desde la salida del sol hasta su puesta, mi nombre será grande entre las naciones. En todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre, ofrenda pura de cereal, pues grande será mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Pero ustedes menosprecian mi nombre. Qué terrible, hermano, que nosotros digamos que somos cristianos y no oremos, no leamos la Biblia. Llegamos cuando queramos, cuando queremos a la iglesia. Y si llegamos, no nos importa llegar tarde. Y si llegamos, a veces llegamos, pero a juzgar. No todos, gracias a Dios. Pero vosotros lo profanáis cuando decís: la mesa del Señor es inmunda, su fruto y su alimento son despreciables. Mire el desprecio que comenzó a haber en el pueblo de Israel. También decís: ¡ay, qué fastidio! Y con indiferencia lo despreciáis. Dice el Señor de los ejércitos: y traéis lo robado, lo cojo, lo enfermo. Así traéis la ofrenda. ¿Aceptaré eso de vuestras manos? Dice el Señor. No es solamente levantar un templo al Señor, no solamente decirle: Señor, yo acepto a Jesucristo como único Salvador. Tiene que haber una adoración correcta. Maldito sea el engañador que tiene un macho en su rebaño y lo promete, pero sacrifica un animal dañado al Señor. Porque yo soy el gran rey, dice el Señor de los ejércitos, y mi nombre es temido entre las naciones. Mucha indiferencia en el pueblo de Dios. Oía el testimonio de un pastor que vino el hermano y le dijo: hermano, por favor, mire, a mí como me gustaría ofrendar y diezmar más, pero yo tengo $15 doy porque gano $150, hermano, y la verdad, ¿cómo me gustaría? Porque yo sé que hay mucho gasto, yo sé que hay aquí necesidad, hermano, pero es todo lo que puedo. Y el pastor le dijo: no se preocupe, usted cumpla con su diezmo y su ofrenda. En las manos del Señor, el Señor lo multiplica. Usted sea fiel, le dijo. Pero yo quisiera dar más. Ore, pastor, para que me den un trabajo más grande. Muy bien, oremos. Padre, te pido que le abras puertas y que, Señor,
hagas que su negocio o en su trabajo prospere, y en el nombre de Jesús. Hermano, no pasó un mes cuando lo llamó una compañía y le dieron una posición grande, buena, donde ya no ganaba $150 a la semana, ganaba 1,500 a la semana. Pero lo tremendo que cuando hizo cuentas, 1,500, el diezmo de 1,500, $150. Híjole, es mucho. ¿Cómo voy a dar ese dinero? Voy a seguir dando los $15. Y siguió dando los $15. Y le echaba $5 más a la ofrenda, 20 ya. Y el pastor se dio cuenta, como sabe que todo, hermano, todo le llega al pastor. El hermano gana bien. Y entonces le dijo: mira, hermano, sé que estás ganando muy bien y sigues diezmando lo mismo. Y dijo: pastor, mire, la verdad, sí, pero es mucho, $150 es lo que antes ganaba y lo tengo que diezmar. Se me hace mucho, pastor, ayúdeme para orar, para que Dios me aumente la fe. Le dijo: no te preocupes. ¿Te está cargando eso? Me está cargando mucho, pastor. Muy bien. ¿Por qué no oramos para que el Señor te regrese y que te empiecen a pagar a $150 para que tú puedas cumplir con los $15? No, pastor, dijo. Queremos los beneficios y no queremos los compromisos. Le estamos pidiendo: Señor, prospérame, y cuando Dios nos prospera, se nos olvida cumplir y darle honra al Señor. Entonces viene y les dice: maldito sea el engañador que tiene un macho en su rebaño, que lo promete, pero dice: no, ¿cómo voy a dar el más bueno? Este me sirve, voy a dar el animal dañado. Yo soy el gran rey, dice el Señor. 2:17. Habéis cansado al Señor. A pesar de que tenían el templo ahí, el Señor dijo: ¿quién diera entre ustedes que cerrara el templo? Ya no quiero que se reúnan. Me habéis cansado con vuestras palabras y decís: ¿en qué te hemos cansado? Cuando dices: todo el que hace mal es bueno a los ojos del Señor, y en ellos Él se complace. ¿Dónde está el Dios de justicia? Ven a la gente que es mala y no le pasa nada, y dice: Dios se agrada de ellos. Me han cansado vuestras palabras, vuestras acusaciones. ¿Ustedes piensan que yo no soy un Dios justo, que a su debido tiempo les voy a pagar conforme a sus hechos? Pero al que están juzgando, porque ustedes no ven las cosas a su manera, están juzgando a Dios. Y ya me cansaron con sus palabras. Hermano, Dios estaba molesto con su pueblo. Capítulo 3, verso 6. Porque yo, el Señor, no cambio. Por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Hermano, si estamos de pie es por la misericordia de Dios. Si Dios no nos ha fulminado con todas las cosas que hayamos hecho, es por la misericordia de Dios. Denle un aplauso fuerte al Rey de la Gloria. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis estatutos y no los habéis guardado. Volved a mí y yo volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Pero decís: ¿cómo hemos de volver? ¿Cómo, Señor? ¿A poco nos fuimos? ¿A poco tú te fuiste? Hermano, ellos ya no discernían ni sentían si Dios estaba o no estaba. Se reunían en la iglesia y era como si hubieran ido o no hubieran ido. Tiene que haber la diferencia, hermano, cuando nosotros llegamos a adorar al Señor, cuando oramos, cuando leemos la Biblia y decimos: wow, Dios me habló, Dios se hizo presente. Pero salir del lugar, así como entraste masticando chicles, y seguir masticando chicle afuera. ¿Cómo estuvo el servicio? Estuvo bonito. ¿Y te habló Dios? Pues
¿Sí? ¿Y de qué se trató? Ah, no, eso sí no me acuerdo. No te habló. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando, pero decís, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Con maldición estáis malditos, porque vosotros, la nación entera, me está robando. Y me pasé rápido porque hay gente que luego le da escalofríos cuando habla uno del diezmo. Ay. 3:13. Vuestras palabras han sido duras contra mí. Vuestras palabras han sido duras contra mí, dice el Señor, hermano. Decís que hemos hablado contra ti. Habéis dicho, en vano es servir a Dios. Hermano, ¿usted cree que Dios se va a quedar sin el pago, con el pago que le tiene que dar? No, hermano, Dios es el mejor patrón que pudiéramos tener. Viene y dice, en vano es servir a Dios. ¿Qué provecho hay en guardar sus ordenanzas y en que andemos de duelo delante del Señor de los ejércitos? Ya había un menosprecio muy fuerte al servicio, un menosprecio muy fuerte a guardar las ordenanzas del Señor. Eso sí, vamos a la iglesia. Eso sí, estamos aquí, hermano, pero no tenemos arca, no tenemos fuego, no tenemos nada. Hay gente que no se le mira nada. Por eso ahora llamamos bienaventurado a los soberbios. Mire la opinión. Cuando yo oigo una persona que dice, mis mejores amigos no son los cristianos, porque los cristianos son unos hipócritas. Mis mejores amigos son los del mundo. Tenga cuidado. Por eso ahora llamamos bienaventurados a los soberbios. No solo prosperan los que hacen el mal, sino que también ponen a prueba a Dios y escampan inmunes. Como Dios no les hace nada, se ponen al tú por tú con Dios y Dios no les hace nada. Son bienaventurados. Hermano, Dios está molesto. Dijo, no, ya no voy a hablar con ellos. Y enmudeció Dios. Y fue el último profeta que les habló directamente hasta que vino Juan el Bautista. 400 años Dios no habló. Estaba molesto. Hermanos amados, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Debemos de asegurarnos que hay dentro de nosotros, que estar seguros de que Jesucristo, que hemos aceptado a Jesucristo como único Salvador, que Él murió para que nosotros fuéramos salvos. Debemos de asegurarnos, hermano, que el Espíritu Santo more en nosotros para que fluyan esos ríos de agua viva. Debemos de pedirle en nuestras reuniones, Señor, hazte presente. Sí, en la iglesia, amén, gloria a Dios. Pero ¿qué tal en tu casa? ¿Qué tal cuando te postras en tu casa? ¿Siente la presencia del Señor? Cuando le dices, Señor, dirígeme, voy a comprar esta casa, voy a hacer esto, hago esto, por favor, ayúdame. Siente la confirmación del Señor. Pero si somos solamente cristianos de nombre y no oramos, no buscamos al Señor, no alabamos, no sentimos la presencia del Señor, hay algo malo. Y lo peor es que eso le vas a heredar a tus hijos. Y tus hijos un día van a apostatar de la fe. Y un día van a decir, yo no conozco a eso, yo voy a hacer lo que bien se me antoja. Y tenían su propia opinión de Dios. Es en vano servir a Dios. ¿Qué provecho hay que guardemos las ordenanzas de Dios? Bienaventurados son los soberbios, los que no solo prosperan, los que hacen el mal, sino que también ponen a prueba a Dios y salen inmunes. Dijo, no, yo no puedo más. Esto sucedió
antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esto va a suceder antes de que regrese nuestro Señor Jesucristo. Hermano, yo estoy consciente que hay miedo, hay incertidumbre a través de tantas cosas que se están viviendo hoy en día. Pero tu relación con el Señor no debe de cambiar. Si tenemos el privilegio de reunirnos porque ya nos dieron pueden hacerlo, hermano, reunámonos tomando todas las precauciones debidas. Todas las precauciones debidas. Porque puede ser que en los próximos meses, años, nos digan, ya no pueden reunirse. ¿Qué va a pasar? Démosle gracias a Dios por lo que Dios nos ha dado. A Jesucristo, su Espíritu Santo, su presencia y su dirección. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie, hermana. Yo le voy a pedir a la hermana del piano que pase, y todos los grupos de alabanza si puede pasar también. Él está en medio de nosotros. No seamos como el mulo, no seamos como el caballo, que lo tienen que siempre estar agarrando con un bozal, porque si no hace lo que quiere. Que podamos decirle al Señor con mucha honestidad: Señor, yo necesito tu ayuda. Me gozo en tu amor, porque tú me mostraste tu amor cuando me salvaste, me escogiste, Señor, me amas. Hermano, no importa si usted está chiquito, mediano, grande, flaquito, gordito, negrito, blanquito, amarillo, no importa. Si Dios te escogió, es porque te ama. Levante sus manos al Señor. Señor, gracias. Padre, permítenos edificar este templo, Señor. Ponga su mano en su corazón. Permíteme edificar este templo para ti, Señor. Y que tu gloria caiga en este templo, Señor. Que el arca del pacto, que es Jesucristo, hoy en día esté dentro de este templo, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, que es el fuego para dar sacrificio, esté en este templo, Señor, y que lo cuide. Que tu presencia, tu nube, Señor, me cubra, Señor, en este tiempo, Señor, en mis devociones contigo. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Y que me guíes a toda verdad y a toda justicia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Ayúdanos, Padre, a no caer en el error que cayó el pueblo de Israel en ese tiempo, después del regreso de Babilonia. Ayúdanos, Señor, a ser más agradecidos. Ayúdanos a darte la honra debida a tu nombre, Señor. Ayúdanos a cumplir con lo que prometemos. Ayúdanos, Señor, por favor, ayúdanos, Señor. Si tú no nos ayudas, Señor, nuestra inteligencia no es suficiente, Señor, nuestras habilidades no son suficientes, Señor. Es tu gracia y es tu misericordia la que nos ayuda, Señor, a mantener nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ahí donde tú estás, hermano, y los que me están viendo por internet, reafirma tu compromiso con el Señor. Dile: Señor, tú me escogiste, tú me llamaste de las tinieblas a tu luz admirable. Yo te he abierto mi corazón. Tengo a Jesucristo como único Salvador de mi vida. Que tu Espíritu Santo, Señor, me llene. Te lo pido en el nombre de Jesús. Desciende, desciende, Señor. Levanta tus manos y dile: aquí estoy, Señor, aquí estoy. Te amo, desciende.
Desciende sobre mi vida, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Vamos a cantarle al Señor. Aleluya.